Hola niños, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de el almacenamiento. El almacenamiento antes se trabajaba por medios mecánicos. Habían máquinas, aunque sea difícil de creer, habían máquinas que ya podían calcular operaciones matemáticas llevando almacenados algunos números, entonces ya manejaban el almacenamiento. Aquí tengo yo un ejemplo bastante sencillo en donde podemos ver cómo llevaban las cuentas y luego de eso vamos a ver cómo se almacenaban las cosas. En este caso, pues las cuentas las hacían por medio de posiciones, cada una de estas ranuritas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta que tiene 40 ranuras, podríamos decir, si esta da una vuelta completa, o sea, mueve las 40 ranuras completas en una vuelta, esta que está a la par, que es la que está enganchada con esta, que solo tiene 10 ranuras, va a dar 4 vueltas, porque tiene 10 ranuras. Entonces esta da una vuelta de 40 y esta va a dar 4 vueltas. Y como la que está atrás está pegada con la que está enfrente, eso quiere decir que al moverse esta una vez, va a hacer que estas dos se muevan 4 veces. Como esta tiene 20 ranuras y ahora esta tiene 10, por cada vuelta que dé esta de 20, esta va a dar 2 vueltas. Y como esta va a dar 4 vueltas, quiere decir que esta en total va a dar 8 vueltas, ¿sí? Entonces, por medio de los engranajes se iban contando posiciones y con esas posiciones pues iban haciendo cuentas. Luego de eso, ya a principios del siglo XX, se reemplazaron todos los sistemas de ejes y engranajes, ya no era mecánico, sino que se empezó a usar pulsos eléctricos. Igual se llevaban las cuentas con los pulsos, solo que existen dos tipos de pulso, pulso alto y pulso bajo. El pulso alto es cuando lleva cierta electricidad y el pulso bajo es cuando no lleva cierta electricidad. Aquí tenemos una tablita en donde dice 5 voltios y 0 voltios, más o menos ese es el rango de los pulsos. Si un pulso está entre 3 y 5 voltios, se considera pulso alto. Si un pulso está entre 1 y 0, se considera un pulso bajo. Entonces los pulsos bajos se van a representar con el 0 y los pulsos altos cuando hay electricidad se representan con el 1. Entonces con puros unos y ceros es que vamos a trabajar esto. Físicamente es con electricidad, o sea, todo lo que pasa en la computadora es con electricidad, con pulsos, pulsos bajos o pulsos altos. Pero para que nosotros como personas podamos entenderlo y podamos hacer operaciones con esos pulsos, los representamos con algo matemático para que podamos hacer cuentas con eso, ¿verdad? Entonces se representó con la numeración binaria, que solo tiene dos símbolos, el 0 y el 1. Y con eso se representan los pulsos bajos y los pulsos altos, ¿sí? Bueno, hay momentos en el que a la computadora le va a llegar varios pulsos juntos. Por ejemplo, aquí en este caso, están llegándole dos pulsos juntos. ¿Cómo sabe la computadora que son dos pulsos? Lo único que va a pasar en ella físicamente es que por un tiempo, por un momento, se va a quedar en cero, por un momento. Luego otra vez vuelve a haber electricidad y luego baja y sube y baja, pero por un momento le van a quedar dos pulsos bajos, o sea, se quedó sin electricidad. También podría pasar al revés, que fueran pulsos altos los que pasaran juntos. Entonces la computadora lo que recibiría sería que por un tiempo se quedaría con un voltaje alto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabe ella cuántos pulsos le están llegando cuando pasa eso? Tiene un reloj. La computadora tiene un reloj en el procesador que es el que va a marcar ese tiempo. Los relojes de los procesadores de ahora pues son súper veloces. Pero para imaginarnos algo más sencillo y poderlo explicar mejor, vamos a hacer de cuenta que el reloj de la computadora iba a un segundo, ¿sí? Cada segundo cambiaba el reloj. Ahorita pues los relojes de la computadora están en gigahertz, eso quiere decir miles de millones de ciclos por segundo. Imagínense eso, son por segundo millones y millones de ciclos, o sea, podría contar millones de pulsos en un segundo. Pero como les digo, para poder explicarlo vamos a imaginar un procesador muy lento que vaya a un solo hertz, o sea, a un segundo, nada más.
Entonces digamos que acá cada una de estas rayitas rojas que baja acá sería un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo y así. Entonces con ese reloj que va marcando el tiempo, puede saber cuántos pulsos le están llegando de cada cosa. Si se queda un rato sin electricidad, dependiendo de cuántas veces el reloj marcó, ya va a saber cuántos pulsos hay. ¿Sí? Entonces aquí sabe que hay dos pulsos bajos, porque el reloj cabal dio ese tiempo. Igual sería con los pulsos altos, si hubieran varios pulsos altos juntos, con el reloj los va separando y ahí sabe cuántos pulsos le llegaron en ese rato que se queda con electricidad o sin electricidad, como es este caso, ¿verdad? Bueno, con el tiempo, pues los fabricantes de computadora se dieron cuenta que las computadoras entre sí, depende del fabricante, no eran compatibles con los otros fabricantes. Si yo tenía algo hecho en una computadora y lo quería llevar a otra, no era compatible, no se podía leer. ¿Por qué? Porque para unos fabricantes podría ser que la letra A, por ejemplo, se representara de una forma, con cierta combinación de pulsos eléctricos, pero el otro fabricante tenía otra combinación completamente diferente de pulsos eléctricos para la misma letra. Entonces lo que se hacía en una máquina no se entendía en otra máquina. Entonces se tuvieron que poner de acuerdo y aquí salió el código ASCII. Y con este código ASCII se basan todos los fabricantes de computadora para hacer lo que ahora conocemos, ¿verdad? Si nosotros presionamos la A en una computadora de cierta marca, la misma combinación de pulsos eléctricos es la que se va a utilizar en esa marca y en las otras marcas de computadoras que existen ahora. Entonces, todas las computadoras van a entender que esa combinación de pulsos es una A, ¿sí? Ya no hay pierde, ¿verdad? Entonces, para eso se tuvo que crear este código. Ahí se pusieron a pensar cuántos pulsos necesitaban para representar cada cosa. Ya llegaron a la conclusión de que para poder representar todos los símbolos y las funciones que existen en la computadora, necesitaban tener 8 combinaciones. Cada combinación es completamente diferente, ¿verdad? Y a cada combinación se le asignó un símbolo o una función o una letra a cada combinación. Pero en sí son 8 combinaciones de pulsos las que se necesitan, ¿sí? A esos pulsos, a estos unos y ceros, les llamamos bit. Ya, solo uno, solo un pulso. Ya sea un pulso bajo, representado por un 0, o un pulso alto, representado por un 1, pero cuando es solo uno, se llama bit. A la combinación de 8 bits se le llama byte. Entonces, una letra, cualquiera que sea, es un byte. Una función es un byte. ¿Por qué? Porque está formada por una combinación de 8 pulsos. En este caso, pues, acá les dejé un ejemplo de la tabla. Por ejemplo, vamos a buscar una letra acá. Aquí está la A mayúscula, ¿sí? La A mayúscula se representa con la combinación 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esa es la combinación que representa la A mayúscula. Físicamente quiere decir que a la computadora para hacer esta combinación va a haber un momento en que no le llegue electricidad, luego le llega por un momento, luego se queda sin electricidad por un gran momento acá y luego de último otra vez electricidad. Como hay muchos ceros juntos, quiere decir que por un gran rato se quedó sin electricidad. Pero ya dijimos que según el reloj de la computadora va a ir separando esos espacios para ver cuántos pulsos bajos le llegaron en ese momento que se quedó sin electricidad. Entonces ahí va a ir formando la combinación de unos y ceros que se necesita para representar algún carácter, en este caso la A. Cuando la computadora detecta que le llegó cierta combinación, entonces ella ya nos muestra a nosotros qué letra es. Ya no nos muestra la combinación de pulsos que le llegó, sino que ya nos muestra lo que nos interesa, ¿verdad? Que sería esto, la letra, ¿sí? Entonces acá en esta tabla ya quedó establecido qué combinación de pulsos o qué combinación de unos y ceros en este caso va a representar a cada una de las letras mayúsculas, cada una de las letras minúsculas, los números, por acá están los números, y algunos símbolos tenemos acá. La tabla es mucho más grande, yo solo coloqué aquí una parte, pero es mucho más grande, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que cada uno de estos símbolos, números, letras,
tiene una combinación diferente. Incluso entre la A mayúscula y la A minúscula es una combinación completamente diferente, ¿sí? Bueno, entonces, a lo que nos corresponde en este video sería el almacenamiento. El almacenamiento en sí es dejar guardado la representación de esa combinación de pulsos. En el almacenamiento magnético se representa por medio de partículas magnéticas. En el almacenamiento óptico se representa por perforaciones. Eso ya los vamos a ver más despacito. Y en el almacenamiento electrónico se representa por transistores que se abren y se cierran como que fueran interruptores. O sea, digamos que fueran interruptores, interruptor abierto o interruptor cerrado, y con eso se van a representar, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de almacenamiento lo que va a buscar es dejar representado esa combinación de pulsos para que quede ahí almacenado lo que nosotros queríamos. En el magnético vamos a tener en la superficie del disco partículas magnéticas, ¿sí? Imaginemos que fueran imanes, solo que en miniatura, muy pequeñitos. Esos imanes tienen polaridad, o están del lado positivo o están del lado negativo. Entonces, cuando guardamos algo, esta parte de acá es el cabezal. Él se va a encargar de ordenar las partículas. Aquí está señalado con flechas hacia arriba y hacia abajo. Algunas las va a dejar con el lado positivo hacia arriba y otras con el lado positivo hacia arriba. Entonces las va a ir volteando, ¿verdad? En este caso, pues vamos a decir flecha arriba y flecha abajo. Aquí ordenó, pueden ver que ya tenemos algunas flechas hacia arriba y otras flechas hacia abajo. Eso quiere decir que algunas partículas están del lado positivo y otras partículas están del lado negativo, ¿sí? Y con eso representamos los unos y ceros. Por ejemplo, acá está representado un 0, un 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, y así se va dejando representado eso. Esas partículas magnéticas así se quedan en la posición que las deja este brazo, este lector, así se quedan. Cuando guardamos, así se quedan como las dejó ordenadas. Y cuando queremos recuperar la información, vuelve a pasar este lector, pero ya no ordena, sino que va leyendo nada más en qué posición quedaron, cuál está hacia el lado positivo, cuál está hacia el lado negativo, y con eso pues ya transmite cuáles fueron unos y cuáles fueron ceros, y ya puede la computadora volver a formar la información, ¿verdad? Ya nos muestra en pantalla lo que nos interesa. Eso sería el almacenamiento magnético. Con el almacenamiento óptico que les decía, de perforaciones, cuando nosotros guardamos algo, hay un láser fuerte que quema la superficie del disco. Aquí tenemos un CD, pueden ver que se mira así como que refleja la luz. Esa parte que refleja la luz pues es precisamente para eso, para que refleje el rayo láser. El rayo láser que lee es un rayo láser débil que cuando se dispara hacia arriba y topa en un espacio donde no se quemó, entonces la luz regresa en línea recta y el lector ya la puede tomar, o sea, regresa al lector. Cuando el láser débil topa en este caso son como surcos, no es que el láser queme y de una vez abra hoyo, sino que calienta la superficie, la quema y la hace como una ampollita, pero se forman como surcos. Imaginemos los surcos cuando siembran, esa forma, ¿sí? Entonces al calentar forma como esa ampollita y eso hace que la luz ya no regrese al lugar de donde salió. O sea, cuando el láser débil lee, topa en uno de esos surcos que se formaron por el calor del láser fuerte, entonces la luz se distorsiona. En esos surcos la luz se distorsiona, ya no refleja. Y al ya no reflejar, ya no regresa acá y ya no pasa al lector. Entonces, cuando topa en un pedazo donde no hay de esos surcos, porque no fue quemado, sino que sigue así reflejando la luz, entonces la luz se refleja hacia el... Ay, ya me pasé. Se refleja hacia acá, hacia este espejito y se va al lente lector y eso lo interpreta como un 1. Y cuando la luz topa en uno de esos surcos, la luz se distorsiona y ya no regresa al lector. Entonces ya no pasa acá y lo interpreta como un 0. Entonces, si hay un surco, lo representamos como un 0.
y si no hay surco, si está plano que todavía refleja la luz, entonces lo interpretamos como un 1. Y por medio de esos surcos y espacios donde no hay surcos, se forman los unos y ceros. Y con eso pues ya podemos dejar representada cualquier letra que queramos, ¿verdad? Entonces cuando grabamos, por ejemplo, la A, dijimos que era un 0, dejaba un surco. Después un 1, después eran como 5 ceros, otra vez 5 surcos que no van a reflejar la luz, y luego otro 1, y ahí sí ya volvía a reflejar la luz. Entonces así vamos almacenando cada letra. Eso es en el almacenamiento óptico. Y en el almacenamiento electrónico pues funciona, por ejemplo, en las memorias USB, tarjetas de memoria, todos esos dispositivos funcionan con almacenamiento electrónico. Son los que usan transistores. Y los transistores en este caso funcionan como interruptores, que algunos se abren y otros se cierran, pero no se abren cuando ellos quieren. Se abren únicamente cuando la computadora les da la instrucción. Cuando nosotros almacenamos algo, entonces la computadora va y ordena esos transistores, deja algunos abiertos y otros cerrados. Cuando la computadora lee la información, lo único que hace es ver cuáles están abiertos para saber que esos son los unos y cuáles están cerrados para saber que esos son los ceros. Entonces, por medio de esos transistores abiertos y cerrados como que fueran interruptores, la computadora puede interpretar la combinación de unos y ceros que se haya dejado almacenada, ¿sí? Entonces pueden ver acá en este ejemplo, se está guardando la letra A y la letra B mayúscula, la B y la A. Lo único que varían es en estos últimos dos transistores, que la B va abierto este de acá y cerrado este, y la A va abierto este y cerrado este, ¿sí? Entonces aquí podemos ver ese ejemplo que se está abriendo y cerrando la letra A y B, ¿sí? Bueno, eso serían así a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, las unidades de almacenamiento, ¿sí? Bueno chicos, por hoy nos vamos a quedar hasta acá. Recuerden que habíamos dicho que esta semana sí íbamos a tener tarea en Classroom. Pueden ingresar a su cuenta de Classroom y ahí ya van a encontrar. A propósito, hablando de Classroom, se envió una información que porque algunos alumnos no mandaron el correo, nunca lo mandaron, no sé si no pudieron crear un correo o nunca vieron los videos y no se enteraron que había que crear un correo, pero nunca mandaron el correo, y otros que sí lo mandaron pero después ya no tuvieron acceso, que perdieron contraseñas, que el correo se bloqueó y querían crear otra vez otro correo. Entonces, para evitar todo eso, se decidió que mejor se iban a crear cuentas de usuario, perdón, para todos igual, basándose en su número de carnet. Así que las cuentas que ya teníamos las vamos a olvidar, vamos a dejar esas cuentas y vamos a empezar a trabajar con unas nuevas cuentas que ya el viernes cada maestra guía va a enviarles a ustedes por WhatsApp, por el WhatsApp donde se comunican, les va a hacer llegar su nueva cuenta de Classroom y su contraseña. Entonces, para los que no me habían mandado correo, pues ya no me tienen que mandar correo, ya solo tienen que usar la cuenta que les va a mandar, y lo vamos a hacer así por medio del WhatsApp que usan las maestras para que sea más directo, porque no sé si no están viendo los videos todos, pero hay algunos cuantos alumnos, bastantes, que nunca crearon correo, nunca me mandaron nada. Entonces realmente no sé si vieron los videos. Desde el primer video se dijo lo del correo y hasta ahorita miren la semana en la que estamos y no recibí correo de muchos todavía. Así que mejor se decidió esto. Entonces su cuenta de Classroom que ya tenían ya no va a funcionar. Si ustedes ya habían entrado a Classroom y habían hecho los ejercicios de prueba, no se preocupen que los puntos que sacaron ahí, esos yo ya los anoté y a final de bimestre pues los van a tener. Ahora, los que no habían entrado nunca, pues ahorita que les manden su usuario y contraseña, por favor entren a hacer esta tarea, si no se van a atrasar demasiado. Las cuentas, pues, si no estoy mal, ya el viernes las van a tener todos. Igual la maestra les va a mandar la información que se envió hoy también. Se las van a hacer llegar a ellas también por medio de WhatsApp, porque para los que no tenían correo, pues no hay forma de que la lean. Entonces por medio de WhatsApp también se va a mandar esa información del cambio que se hizo, ¿sí? Entonces estén pendientes el día viernes de recibir su nueva cuenta de usuario, y pues la tarea ya va a estar ahí
en su cuenta de Classroom. Solo tienen que ingresar como lo hicieron la vez anterior, los que ya habían ingresado, que ingresaron y les dijo que si eran alumnos o profesores. Recuerden que tienen que seleccionar alumnos y luego les va a aparecer ahí el grado al que se tienen que unir. Pues le dan unir y ya les va a aparecer la tarea, ¿sí? Por hoy nos quedamos hasta acá, chicos, y espero verlos en el siguiente video.